Hoy nos encontramos en la linda ciudad de Puerto Varas, atrás mío. Está justo al borde del lago Llanquihue, que vamos a darle una vueltita hoy en día. Vamos a recorrer un poco las calles de Puerto Varas, que dicen que es la ciudad más linda de Chile. Yo escuché eso, otros dicen que es Valdivia, pero el sol está con nosotros, así que yo creo que vamos a pasar un muy lindo día aquí en Puerto Varas. Nos encontramos frente a la Princesa Licarayen, conectado con el volcán Osorno, que vemos desde aquí. Sí. No sé si se va a alcanzar a ver con las nubes como que se mezcla. Dice la leyenda, dentro del volcán Osorno habitaba un espíritu. Esta princesa que está atrás mío se había enamorado de un jefe importante de la tribu mapuche. El espíritu que habitaba dentro del volcán Osorno se puso celoso de la relación que tenía la princesa con este jefe. Lo que empezó a hacer fue a hacer terremotos, a hacer erupciones, a lanzar humo. Y la tribu estaba preocupada, no sabía qué hacer. Oye, ¿qué hicieron entonces? Organizaron un consejo. Es muy triste la historia, que había que sacarle el corazón a la virgen más hermosa de la tribu y ponerlo sobre un cerro de esta zona. La joven más hermosa de la tribu era justamente la princesa Licarayen, que era la hija del jefe de la tribu. ¿Lo hicieron? Lo hicieron y con eso iba a apaciguar, calmar este espíritu que estaba en el volcán. Historia muy dramática con la princesa Licarayen, pero la estatua es hermosa. Me encanta cómo la hicieron. De hecho, mirando hacia el volcán Osorno, hay casas y edificios muy bonitos aquí, con mucha influencia alemana otra vez, que parece que Puerto Varas es otra vez una colonia antigua alemana, ¿verdad? Muy influenciada por los colones alemanes. De hecho, en todas las casas podemos ver ese estilo alemán, y no solamente en las casas, sino también en las comidas, que hay mucha venta de Kuchen y también Strudel. Yo hasta escuché que tenían rica cerveza por aquí. ¿Sería verdad? Sí, igual eso, los alemanes también son muy famosos por la cerveza, no tan solo acá en Puerto Varas, sino que también en Valdivia, pero aquí también existe esas cervezas artesanales. Qué rico, se me va a recordar un poco la casa. Aunque yo no soy alemán, pero igual tenemos... Yo no vivo tan lejos, igual tenemos costumbres un poco... El lugar donde él vive en Francia está cerca de Bélgica. Clermont es más belga que francés, porque está ahí medio mezclado. Sí. Y en Bélgica toman mucha cerveza y son bien famosos por tomar harta cerveza en Europa. Y otra cosa interesante que me encanta, los supermercados y los servicios se adaptan a la arquitectura, al estilo, y la verdad que es genial que las empresas hagan esfuerzo para guardar ese estilo, esa construcción de madera. Y otra vez nos encontramos con una iglesia muy bonita. Me encantan las iglesias del sur de Chile, y esa obviamente está inspirada de una iglesia de Alemania, de hecho, y está completamente construida de madera aquí local, y la verdad que es muy bonita. Nos encontramos en los pies de la iglesia. Es muy curioso porque aquí en 2010, para celebrar el bicentenario de la independencia de Chile, 200 años de independencia, crearon una cápsula de tiempo aquí con los habitantes, con los estudiantes, etc. Una cápsula donde pusieron mensajes, escribieron letras, etc. Y lo fueron enterrando aquí abajo, y lo van a abrir esto en 2060. Es muy interesante. Ah, van a cerrar. Bueno, así que ya... No. Entonces tengo mucha curiosidad de regresar en 2060 para ver lo que la gente puso. Que ya imagino en 50 años hay gente que ya no van a estar de este mundo. Nosotros vamos a ser muy mayores. Y ¿Cuántos años vas a tener para el 2060, Clermont? ni lo quiero pensar. Igual estoy re blanco, me estoy dando cuenta que ya se nota que es invierno. Pero falta un poco exponerme al sol, ¿no? El tema del lago y su playa y los volcanes al lado, yo lo encuentro muy hermoso y es muy bonito. En los carritos afuera hay churros también con manjar, que también son muy buenos. Sería bueno comer churros. Se los recomiendo. Oye, vamos a comer churros, Sebastián. Vamos a comer churros. Vamos a comer churros. Bueno, yo creo que Luciano tuvo buena idea, ¿eh? Con Los manjar. churros con manjar. ¿Se puede ver el manjar? La verdad que son exquisitos. Tengo una pregunta. ¿El manjar
¿Es lo mismo que dulce de leche? ¿No tiene diferencia? La verdad que no sabría decirte. Yo tampoco. Pero según yo cambio el nombre por el país en donde te encuentres. Está rico, Ay, tú también quieres churrito. Pues te hace mal el azúcar, te hace mal, no te hace bien. Oh, muchas gracias. Saca un poco. Quiero lanzárselo. A ver, espera. Se Y ve, no vas a poder grabar porque esto es algo ilegal. se ve el volcán Calbuco ahí en el fondo. Es hermoso. Y ahí el Osorno que ya está desapareciendo con las nubes. Oh, este museo está bien loco. Vamos a visitarlo. Vamos a visitarlo. Vamos a visitarlo. Mira todas esas construcciones. Es muy bonito. Parece que es un poco un museo dedicado a las casas antiguas del sur de Chile. Esas casas de madera que me encantan. Y ahí es un poco un homenaje a todas esas casas. El creador de ese lugar es muy creativo. La casa es bien loca. Es increíble y tiene 5 pisos con diferentes ambientes, una mezcla de tantas cosas. Hay como un tobogán que te lleva a una pieza como de juego, después tiene una punta, no sé. Ahora estamos como en un barco, de hecho estamos en el barco. A ver, muéstrame el barco. Estamos manejando el barco. Consigue como construir como todo un lugar interactivo donde llama mucho la atención. Lo vemos de fuera y llama la atención al tiro. Bueno, hoy día vamos a aprender geografía. Y en varios lugares vemos este museo. Aquí puedes rayar, tocar, sacar foto con flash, firmar. Pues, como estamos libres de hacer lo que queremos. Y de hecho, es un poco especial que la gente deja... Deja sus cartas aquí. Mira, acá hay una carta importante, la voy a leer. Dice: hermoso lugar, gracias por compartir tu arte con él, descansando en paz. Agradecido un montón. Rodrigo Meneses, el 9 del 2 de 2016. Y la gente está libre de hacer lo que quiere, de aportar lo que quiere en este lugar. En todas esas plantas distintas. Aquí es libertad absoluta. Esto fue una bomba de agua. Este lugar, así era en 1940, abandonado. Me lo ofreció la oficina de turismo, el alcalde. Te damos ese lugar. Está bromeando, dije. ¿Me lo dan? Para que lo compartas. Pero si eso buscas tú compartir o no. Bueno, eso es el arte, ¿no? Así abrí el 2006, 2008 y 2010. Aparte que no entraba nadie, casi nadie. Ahí entraban un poco más, pero ahí entraban los curiosos. Artistas, artesanos, diseñadores, publicistas, arquitectos. Yo quería que entraran todos, para todo. Así que me hicieron trabajar. Saqué toda esa tierra en 4 meses, hice un garage, la terraza en 2011 y ahí empezaron a crecer de todo. De mi madre quería entrar a ver cuando era niño, así que lo hice en grande y entré, construí arriba, más arriba. Quería un barco, se dibuja y se hace y se comparte. Como comparto, nadie molesta. No es menor, la gente le dio valor, incluso a lo que yo no le daba valor. Un museo que encontró su lugar y un dueño que nunca quiso ser dueño. Como me dijo un ruso, ¿se podría decir que usted encontró su lugar? Sí. Yo vine a hacer esto. Fue como una semilla que creció en secreto. Una flor que salió en el cemento. Pero esta flor en el cemento, alguien la vio y no lo podía creer. Y le empezó a contar a otros.
a los otros. Y todos empezaron a venir. Y la rodearon. Y llegaron más y más y más. ¿Ves? La flor creció. Y aquí estoy. Y aquí estoy. Siempre he tratado de hacer lo que me gusta. Quizás el camino más largo, lleno de piedra. Y por mientras sigo construyendo, sigo haciendo mejoras, preparándome, ya que va a venir gente de todo el mundo, me tengo que preparar, ¿no? Muy lindo la experiencia. Como es como un poco estar dentro de la casa de Alicia en el País de las Maravillas. Así me imagino un poco. Con tantas habitaciones y ambientes, cosas por ver. ¿Cuántas fueron? 3, 2. 2. En el otro. 5, 6. Yo con esos paisajes, de verdad, me enamoro del sur de Chile. Y de hecho, con Sebastián estamos hablando de matrimonio, ¿verdad? De casando. ¿Por qué? Porque yo tengo ese sueño que me encantaría comprarme una cabaña en el sur de Chile. Con esos paisajes, con esas vistas, como no sé, un sueño mío sería como tener mi pequeña cabaña. Me despierto, desayuno frente al lago, a los volcanes. Y obviamente si nos casamos sería mucho más fácil para mí comprar terreno en Chile. Y así, en cambio, Sebastián tendría nacionalidad europea y podría viajar por toda Europa, que también te conviene. Así que para hacer un pacto, Un intercambio. un intercambio. Claro, así tú puedes viajar a Europa como quieras y yo realizo mi sueño de tener mi cabaña en el sur de Chile. Así que se viene la boda pronto. ¿Qué están hablando? ¿Qué pasa, Luciano? ¿Me ponen en contexto de lo que pasó? Fui a comprar churros. Estamos hablando con tu hermano, ¿no? ¿Pero sobre qué? Algo que... Me despido de esta pequeña aventura y nos veremos prontamente. En algún momento, en algún video. ¿Vas a venir a acompañarnos en nuestro viaje? Ojalá pudiera, pero no puedo. Tienes Tengo que estudiar, estudiar. Luciano. Es verdad. Pero bueno, fue un placer compartir contigo. Un Hasta placer la próxima. compartir. Hasta la próxima. Adiós. Y hoy amanecimos con un clima menos amigable, como pueden ver, pero es parte del sur. Sabíamos que nos iba a tocar días así. Ahora Sebastián está preparando el desayuno. Justo ahora estamos en un pueblo que se llama Las Cascadas y tiene su nombre por cascadas que tiene bien lindas, que está justo aquí. Vamos a caminar, hay un pequeño sendero que te lleva a ver las cascadas, así que ahora vamos a comer y después descubrir esas cascadas. Pero, ¿qué estás comiendo? Yo estoy comiendo una rica rosca preparada por la mamá, la persona que me cuidó de pequeño, que me hizo una rica rosca. No hizo una rica rosca, hizo 30 ricas roscas. Esto nos preparó antes que volvamos a tomar la ruta. Nos regalaron esta fuente de roscas. Uy, qué rico. Así que estamos acá disfrutando, que están Sí. 10 de 10. Mira, ahí está la cascada. Vamos. Mira, hasta aquí cae en la pared. Está cayendo agua. Como mini cascadas. Oye, ¿verdad? No me había dado cuenta. Estamos como en un cañón vegetal. La verdad que sí, porque está como bien encajonado. Sí.
rico todo mojado. La verdad que sí, fue muy práctico. ¿Valía la pena? Pero está rica, a mí me gustó. Lo digo con toda la cara mojada, pero... Con cosas en el ¿Ah? ojo. ¿Tengo qué? ¿Tengo pasto? Oh, se siente la fuerza desde aquí. Y más como hubo mucha lluvia esos días. Wow. Ya se escucha súper fuerte. Wow. El suelo está temblando. Es verdad. A veces se siente despacito, pero se siente el suelo temblar. Sí, es que esto es tan potente. Una manera muy simple de saber si estás en Chile, simplemente si encuentras este cartel aquí, es decir que estás en Chile. Hoy hemos despertado con todo mojado, ¿verdad? Sí, es que está muy húmedo. Y de hecho las colchas están mojadas. Ya están húmedas. Que llovió toda la noche. Y bueno, hoy amanecimos en el medio del bosque. Hemos encontrado este lugar súper tranquilo en la carretera. Tenemos Panchito aquí atrás. Y bueno, nos tocan días de mucha lluvia. Y de hecho empieza a llover, así que vamos a tener que escondernos rápidos. Hablando de mucha Bajo lluvia. Panchito, sí. Pero eso, nosotros nos vamos a despedir aquí. Yo creo que pudieron un poco imaginar hacia dónde vamos, el destino del próximo video, porque sí, vamos a cruzar a Argentina, vamos a conocer Bariloche, San Carlos de Bariloche, así que les recomiendo suscribirse y dejar un like si gustaron el video y nos vemos en el próximo video en Argentina. Chao, chao.